Bueno, entramos en la parte final, Gustavo Madero, de esta conversación. Déjame abordar dos asuntos, preguntarte dos cosas. El tema del ADN del PRI, del que ibas a hablar. A ver, estamos frente a una realidad del PAN, en donde están, pues, en este redimensionamiento, digámoslo así, de su propia identidad partidaria, de sus miembros y adherentes, y el registro incluso oficial de qué tamaño es el PAN en términos de su organización interna. El tamaño del PAN está de la mano de estos militantes y de su propio nivel de votación, y de eso está hecho el tamaño de un partido. Están en un momento donde dan el paso, junto con el PRD, de firmar un pacto político, y están en la redefinición de su tamaño, digámoslo así, sus registros de tamaño, y un paso político que, si me atengo, por ejemplo, a lo que nos dijo hace unos minutos Martí Batres, que está en su propio afán de obtener un registro de partido, se ha eliminado la oposición, porque ahora con el Pacto por México los debates en el Congreso se eliminaron y todo está en el Pacto por México, y se hace cupular un conjunto de decisiones trascendentes para el país, más las reformas que vengan. Entonces hay un conjunto de enigmas y dilemas que cruzarán por tu cabeza, y tú mencionaste el ADN del PRI. Si ya el PAN, su presidente, dice, efectivamente le dimos un tanque de oxígeno en el 2000 al PRI por no haber desmontado la estructura autoritaria, y persistió, y hoy regresa a Los Pinos en buena medida, ustedes le pueden dar un triple tanque de oxígeno a la reinstauración de un sistema que ojalá salga democrático, pero puede ser que no. Sí. A ver, primero que nada, yo la apuesta de fondo que estoy queriéndole hacer es que la fuerza del PAN no está en el número de sus miembros, sino en la calidad de su plataforma programática, ideológica, y regresar al PAN con los ciudadanos que lo identifiquen como antes nos identificaban, como el partido que impulsa los cambios que le convienen a México. Esa es nuestra apuesta fuerte. O sea que ahí es donde vamos a recuperar los votos, no en el número de miembros. Entonces, por eso para mí es muy importante que no se saque una conclusión de que la decisión de depurar o de refrendar el padrón es un ejercicio de debilitamiento, más bien es una decisión de fortalecerse, de querer estar en forma con un instrumento potente para tener nuestra vida interna sana y democrática. Pero la segunda parte es más importante, o sea, que nos volvamos a identificar como motores, como actores comprometidos con este proceso de democratización del país. Que el PAN es un partido demócrata y democratizador. Para mí eso es lo fundamental, y que todo lo que lleve allí tú lo acerques y lo identifiques al PAN y a los panistas y a sus propuestas. Por eso lo del pacto, Carmen. Yo te decía que en mi hipótesis creo que estamos coincidiendo en que hay que impulsar estas reformas por distintos motivos y razones. Nosotros creemos que lo hacemos por convicción democrática, porque creemos que todo esto le va a hacer bien a México y a su población. A lo mejor el PRI lo hace por otra visión distinta, no necesariamente comparte la misma visión que la nuestra, es más bien para tener una presidencia con una mayor poder frente a otros poderes, por ponerlo en esos términos. Colocar ¿no? al poder presidencial por arriba de todos los demás, que había sido precisamente la involución política, digámoslo así, que se dio en 12 años. En una democracia, o sea, confundimos la democracia con un debilitamiento de una presidencia democrática. El reto es que sea democrática. Pasamos, diría Sartori, de un hiperpresidencialismo a un hipopresidencialismo. Es que de hecho teníamos el hipopresidencialismo desde antes, constitucionalmente hablando. Lo que entramos es a una normalidad constitucional, y los poderes que tenía metaconstitucionalmente hablando, esos los ejercía el PRI, y ese es el miedo que tenemos ahorita. Pero lo que está en el Pacto por México ataca a estas redes de intereses poderosos que sostienen el sistema autoritario. Entonces, por eso nosotros nos subimos a ese barco. Ese es el gran punto, el gran dilema, evidentemente, lo que va a resultar de. Bueno. Porque tú dices, el PAN se suma al pacto, lo firma, porque crees
que eso va a significar el desmantelamiento de los ejes fundamentales de ese autoritarismo. Eso dice el PAN. De los inhibidores del desarrollo democrático y económico y social del país. Pero dudas de que sea la real intención del PRI. Bueno, el riesgo que corremos es que esto fortalezca a un PRI en la presidencia con el ADN autoritario que hemos vivido en el pasado, y yo insisto, no en el pasado, ahorita, en este 2013 sigue siendo autoritario y clientelar en todos los estados de la República donde no existen alternancias. Y si eso ocurre, Gustavo, te darás de topes por haber firmado el pacto. Así es, Inés. Lo que pasa es que no tienes que correr el riesgo. Yo creo que el beneficio que lleva, sí existe ese riesgo. ¿Y qué tanto miedo tienes de que eso ocurra? Yo le apuesto a que no. Yo le apuesto a que si sacamos el pacto adelante, las reformas que están ahí contenidas realmente van a cambiarle el diseño del poder en México, del funcionamiento económico, político y social en México. Si combatimos a los monopolios, si a los gobernadores aumentamos la transparencia, rendición de cuentas, si, por ejemplo, en el tema del IFE, tenemos un IFE nacional y no tantos institutos nacionales electorales, una sola ley electoral, vamos a emparejar más el terreno que desemparejarlo. A ver, ahí está uno de los grandes temas. Si combatimos los monopolios, bueno, ¿realmente qué expectativa tienes? Si tengo más cadenas de televisión, si tengo más banda ancha, si tengo más... Si tenemos un presidente de la República cuya candidatura o cuya construcción de candidatura estuvo clara y evidentemente asociada al apoyo de la televisión, digo, porque le damos vueltas. Si hubo ahí casi una inversión política de la televisión en este personaje que resultó presidente de México, ¿por qué tendríamos que creer que está decidido por razones democráticas y o de conveniencia de que puede desmontar ese tipo de poderes? Esa es la gran incógnita, Carmen. Ese es el gran dilema que tenemos que resolver, que vamos a dilucidar en cada votación, en cada reforma. ¿Con qué alcance se plantea? ¿En qué momento te vas a dar cuenta de que sí está decidido a hacer una cosa? Yo te diría con la próxima iniciativa en materia de telecomunicaciones. ¿Cuándo va a ser? Muy próxima, en esta semana, en este mes y pico que viene, antes, en el próximo periodo debe... ¿En enero? De acuerdo. ¿En enero? Pues no sé si en enero, Carmen, porque aquí el procesamiento interno es muy importante, de tener el acercamiento con los legisladores para que tenga un acompañamiento y un arropamiento importante. Pero sí está definido que las dos próximas reformas que el pacto impulsará son la de deuda de los estados y la de materia de telecomunicaciones. ¿Dirías que en esa reforma de telecomunicaciones es en donde se va a presentar el verdadero rostro de Peña Nieto? ¿Ahí se juega? Pues más bien ¿Ahí se juega el asunto? Yo ahí es donde voy a medir más la prueba del compromiso real de ir a fondo con lo que el pacto plantea. Fíjate que, ¿te acuerdas cuando leímos lo del pacto? Porque lo escribimos nosotros. Se habla de los poderes fácticos, o sea, para mí fue inédito, porque no, claro, imagínate nomás el secretario de Gobernación. ¿Quién puso la frase poder fáctico? Esa yo la puse, fíjate, y fue un atrevimiento y quedó, y yo me siento realmente sorprendido. A ver, eso es una escena que tienes que contar. Eso es una escena, porque duraron muchas semanas sin que supiéramos. Sí. Y estuvieron... No, mira, todo esto es de elaboración colectiva y no debe nadie atribuirse aquí. Los personajes eran varios. Sí. Estaba el secretario... Bueno, ¿quiénes eran? ¿Quiénes hicieron el pacto? ¿Quiénes escribieron el pacto? Todavía lo seguimos haciendo mucha gente, Carmen. Pero ese documento firmado... No, mira, se fue construyendo a ver, una estaba base... Zambrano, estaba Madero, estaba Osorio, estaba Videgaray... Dinos quién. Como le hago siempre, son círculos concéntricos que se van ampliando. O sea, primero fue un círculo más reducido, después se amplió. Ese círculo primero. En el primer círculo estaban los presidentes de los partidos, con Osorio y con Videgaray, y cuando se planteó el primer acercamiento, precisamente. ¿Pedro Joaquín? Sí, y... Zambrano, Madero, Pedro Joaquín. Sí, Videgaray. Después dijimos, a ver, si va en serio, vamos a cada quien poner uno más, de parte de los... y entonces
Nosotros invitamos yo a Santiago Krill y a Jesús de parte del PRD. Pero esos documentos yo no quisiera meterme en esos detalles. El tema es que estabas mencionaste lo que te digo es que en el texto de presentación del pacto, efectivamente, en algo insólito. Se pone ahí que el Estado debe combatir a los poderes, o someter es la palabra. Someter. El Estado debe someter a los poderes fácticos. Y eso tú dices, yo puse esa redacción que aceptaron los demás porque todos saben. Todo fue colaborativo, En fin, todos saben que ese es el tema, pues. Todo fue colaborativo. O sea, aquí nadie debe de colgarse una medalla, sería falso, pero todo se sometió. Pero esa redacción en concreto surgió en ese momento. Aunque luego les costó trabajo sostenerlo en declaraciones posteriores, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decir que los firmantes del pacto no necesariamente adoptaron la frase. Pues ahí está, es la carátula, es la presentación, no es menor. Y yo sí te digo que ahí refleja la esencia de lo que pretende en la visión de los firmantes, el contenido y el propósito real del pacto. Para cerrar la conversación, ¿Cómo llegamos pues, a 95 acciones? Bueno, pues pudieron ser 105, 85, pero el propósito fundamental está en ese ánimo. En esta parte donde hablamos de los llamados poderes fácticos, hay varios poderes fácticos, desde el crimen organizado, la estructura sindical, magisterial, las televisoras, en fin, los poderes fácticos, estos entes de poder que desde luego en muchas ocasiones han estado por encima de la propia representación social a través de las instituciones, y ese es su o sea, lo que no conviene a la democracia es la existencia de poderes que por encima del interés general determinen cosas que afectan al interés general. Ese es el tema. Y aquí tenemos efectivamente la enunciación por parte de los actores políticos de que el Estado debe recuperar soberanía, recuperar las directrices, someter a los poderes fácticos. Bueno, ojalá que salga, ese es el gran tema. Pero está este filito que tú reconoces de tu preocupación, que es una preocupación que debe ser compartida por muchos. Si en el filito resulta que se disminuye el poder de los poderes fácticos y se logra retroceder o bajar 3 escalones respecto a su actual dimensión, no se ha planteado desaparecer a los poderes de estas instancias, sino darles una dimensión distinta por abajo de lo que es la representación de la sociedad a través de las instituciones. Existe la posibilidad, y eso es lo que sería deseable, de que se ubique en sus justas dimensiones a los poderes y que se establezca una condición democrática en el ejercicio del poder en México. Pero existe el riesgo de que se le disminuya la dimensión a los poderes fácticos para volver a colocar a la presidencia de la República por encima de todos los demás poderes, incluyendo los poderes de la representación social, léase Congreso, Justicia, etcétera, etcétera, como ocurría antaño. Los metaconstitucionales. Los metaconstitucionales. Ese es un riesgo. Ese es el riesgo principal. Este riesgo existe. ¿Y cómo vamos a garantizar que ocurra el escenario A y no el B? Es una decisión estructural, estratégica que tuvimos que tomar todos, pero que ya la tomamos. Ya no hay punto de retorno. ¿Y tienen fuerza para lograr ya no hay punto de retorno. Régimen democrático en lugar de la reinstauración autoritaria? Yo aquí lo único que le apuesto es a la ciudadanía, que la ciudadanía se meta un poco más en este tema. ¿Cuál es el riesgo? Que al final del día, en palabras más llanas, esto acabe fortaleciendo más al PRI, pero al PRI con prácticas clientelares, autoritarias y corruptas, y no un PRI con una presidencia democrática. Ese es el riesgo. Quedó una Secretaría de Gobernación con la policía incluida, cosa que genera preocupaciones de para qué quieren una cosa así, para qué una herramienta político-policial. Yo sigo identificando, Carmen, ahorita todavía en esta elección, que la mayoría de los ciudadanos no votó por el PRI. ¿Ah, no? No. Entonces, fue el partido más votado y ganó la elección, pero la mayoría de los mexicanos vota distinto al PRI. Nos dividimos el voto. O sea, la suma del PAN y las demás opciones es mayor que el PRI. Exacto. Bueno. Eso sí me refleja, sí lo veo en la calle, sí creo que la gente mayoritariamente tiene más esa expresión, y nuestro reto es ese, pues acercarnos con esa gente y construir la democracia
junto con ellos, con información, con trabajo, con gestoría, con trabajo político. Si encuentra el PAN que hay algún indicio de que va ganando en este volado la apuesta por la reconstitución autoritaria, ¿estaría dispuesto a levantarse de la mesa? A denunciarlo. Aquí el que se raja pierde. O sea, yo creo que el tema del pacto sí es una definición del que se baje de la mesa, es el que no está cumpliendo con el programa que acordamos juntos, que era lo que México le hacía falta para ser más democrático, más próspero y más incluyente. Y más bien es de denunciarlo y exigirlo que de bajarse de la mesa. Más bien es en esa mesa hacer que se cumpla, y si no, hacer que se baje el otro y que tenga costos el otro. ¿Y si te engañan con la verdad? No, Carmen, ahí vamos a estar, te digo, mira, a ver, vamos viendo, la reforma educativa fue una buena reforma. Yo creo que es un gran avance. Recupera mucho de lo que el PAN ha planteado en sus administraciones. ¿Le venía bien a Peña bajarle de poder a Elvester? En todo esto va a tener beneficio. Es que en la política tienes que alinear intereses para que haya un punto donde haya un interés común. Y se construyó, yo creo que eso es bueno. Pero el beneficiario va a ser los estudiantes, la educación y el país. Sí se va a lograr eso. No es perjudicándolo, sino beneficiándolo. Entonces está bien. Creo que se va a insistir en mejorar la calidad de la educación, la evaluación, la transparencia, y todo esto va a ser bueno. Eso me anima, Carmen, a pensar que vamos bien. Hasta ahorita no tengo un indicador, y créeme que soy muy escrupuloso. Son dudas muy profundas que te asaltan todos los días, decir, oye, me están sopeando, me están utilizando, pero por otro lado dices, oye, es que lo que está en juego es cambiar al país para mejorarlo en los temas que han sido el cuello de botella de su desarrollo de los últimos lustros, no del último semestre. Entonces, oye, pues la apuesta vale la pena, Carmen. El nivel de interlocución que está poniendo Peña Nieto a los demás actores políticos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Murillo Karam en la PGR? ¿Qué te parece Emilio Chaifet en la SEP? ¿Qué te parece Videgaray en Hacienda? ¿Qué te parecen estos personajes que son, al final de cuentas, pues los interlocutores? Osorio Chong en Gobernación. Pues mira, esa es decisión del presidente de la República. Nosotros tenemos un sistema. Cuando dice Osorio Chong respondiéndole a los zapatistas, sí, ¿no nos conocen? ¿Qué dices tú? Pues me preocupa, porque tiene es un amplio gama de interpretaciones. ¿Demasiado sugerente la frase? Demasiado sugerente, ¿y cuál entendiste tú? Yo me quedo, Carmen, porque te la dije aquí, con la de los voy a sorprender para bien, no para mal. Todavía estoy en ese terreno, estoy cuidadoso, o sea, sigues dándole valor a la frase que les dijo Peña Nieto a los panistas. Vamos sorprendiendo. Hasta ahorita lo veo consistente y se ha mantenido y sostenido en los hechos esa actitud, lo cual para mí no debe ser más que honestamente reconocerlo. Cerramos con un tuit tuyo sobre los evasores. El de Lady Gaga. No. Dices que en el Reino Unido se publican fotografías de evasores fiscales, nombres y fotografías, y dices, ¿por qué no lo hacemos en México? ¿Y qué tal si te salen las fotos, amigos y conocidos? Pues eso es, a ver, nosotros no queremos proteger a nadie, Carmen, o sea, honestamente... ¿Lo dijiste en serio? Yo lo digo en serio. ¿Que se publiquen fotos y nombres de evasores? La información, la transparencia, no, es provocador, sí es provocador, es para decir, nos falta mucho por avanzar. Gustavo Madero, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti. Gracias, buenos días y buen año. Bueno, pues todo un conjunto de temas que habremos de seguir de cerca en los próximos días, semanas, meses, años, porque el tema del país y sus reformas pues es un asunto de largo alcance. Gracias, Gustavo, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos, tenemos más. 51